El Evangelio según San Lucas, el capítulo 17. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer una porción un poco nutrida, empezando en su versículo 11 al 19. Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19. Gloria al Señor, y vuelvo a repetir, es una alegría ver cada uno de los que están aquí. En el nombre del Señor Jesucristo, sean bienvenidos. Aleluya, y espero que se sienta bien llegado. Amén. Lucas capítulo 17, empezando en su versículo 11 hasta el 19, y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por la bendición de poder estar en este lugar. En este día, Señor, externando nuestro agradecimiento a ti, sabiendo que tú has sido tan bueno con cada uno de nosotros. Aún en esos momentos donde tal vez alguno tiene que pasar un revés, una pérdida, un problema en su vida, sin embargo solo son oportunidades de ver tu mano poderosa obrando a favor de aquellos que te aman y te sirven. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea el que lleve al corazón y la mente de cada uno lo que necesita en este momento, y te damos toda la honra y gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Gloria al Señor. Hemos leído aquí esta porción de la palabra de Dios donde nos habla acerca de la sanidad de 10 leprosos. Hay varias cosas que podemos recoger y notar en esta historia que deben servir de motivación y ayudarnos a creer que Dios tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Para empezar, vemos cómo el Señor Jesucristo sanó a 10 personas con una enfermedad, la enfermedad más temida en aquel entonces, y los sanó de una sola vez. O sea que Dios no tiene que estar atendiendo uno a uno, sino que Él puede obrar a favor de todas las necesidades que haya. Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios. No hay cuota, ni por día, ni por hora, ni por culto, sino que donde quiera que nos presentemos, y no importa la necesidad que podamos tener, Dios responde a fe. Amén. Cuando alguien le cree, entonces van a haber resultados positivos. Amén. Gloria al Señor. Pero esta historia llama mucho la atención. Varios puntos que podemos observar, incluso son mencionados en la Biblia, porque obviamente Dios quiso que notáramos esas cosas. Aleluya. La lepra en aquel entonces era la enfermedad más temida, y que prácticamente cualquiera que fuera contagiado con la enfermedad de la lepra era solo cuestión de tiempo que iba a morir.
o sea, era considerada una enfermedad terminal. Y dicen que normalmente lo más que duraba una persona una vez que le detectaban la lepra era aproximadamente 1.5 años. A veces duraban menos porque sencillamente la aflicción y todo lo que iba asociado con esa enfermedad pues hacía que se acelerara en su cuerpo, y a veces pues solo duraba 3 meses, 4 meses, o incluso siendo que era prácticamente una muerte en vida. Hubo leprosos que preferían quitarse la vida y no esperar hasta que se iban a morir de la enfermedad, porque realmente los estragos de la enfermedad en el cuerpo en sí eran bastante grotescos, horribles, una enfermedad que desfiguraba a la persona y lo dejaba como si fuera un monstruo. Y cuando morían, muchos de ellos eran irreconocibles por causa de los efectos de la lepra. Pero no solamente eso, sino que también el efecto psicológico y social era también devastador, porque cuando alguien era declarado leproso, pues ya sabían que era cuestión de tiempo y se iba a morir. Y empezaba la gente a su alrededor, su familia, sus amistades, sus seres queridos, muchos, ya actuar como si el individuo ya estaba muerto. Incluso se habla de casos donde los matrimonios ya se deshacían, empezaban a pelear la herencia estando todavía vivo el leproso, y pues todo eso sin duda causaría una angustia terrible que haría que la enfermedad en sí fuera todavía más difícil de llevar. No podían tener contacto con sus seres queridos, si iban a hablar con la persona que era familia, lo tenían que hacer desde una distancia prudencial. Si le iban a dar algún plato favorito para que comiera, pues solo se lo podía poner en un lugar, retirarse para que el leproso fuera a recoger aquello. No podía haber ningún contacto físico por el peligro que representaba la lepra. La lepra en esos lugares era altamente contagiosa. Aquí en México existe un tipo de lepra, pero no es exactamente esa clase. No es tan contagiosa como lo era y lo es todavía en algunos países del Medio Oriente, donde todavía existe esa enfermedad, aunque ya hoy hay medicamentos, hay medicina para poder detener el progreso de la enfermedad de la lepra. Y siendo que era tan contagioso, Dios había dado instrucciones específicas de cómo contenerla y que así no pusiera en peligro la salud y la vida de otras personas. Y Dios había mandado a través de Moisés que era necesario establecer un campamento de leprosos en cada ciudad. Y ese campamento lo ponían en las afueras de la ciudad o del pueblo. Podía ser una cueva natural, podía ser un lugar aún construido donde todo aquel que era declarado leproso por obligación tenía que ir y permanecer allí. Y muy a menudo no tenían que obligarlos, tenían que llevarlos a fuerza a ese lugar, sino que ya ellos mismos sabían que ponían en peligro la vida y la salud de sus familiares y de sus seres queridos. Por lo tanto, ellos mismos iban porque no querían exponer a otros. Aleluya. Y la palabra de Dios, el hecho de que Jesús se encontró con 10 leprosos, indica que sin duda eran de algún campamento de leprosos allí cerca. Podrían haber sido todos los que habrían en ese campamento de leprosos, o podría haber sido parte de los que allí estaban. Quiero pensar que más bien tal vez eran todos, que al darse cuenta que Jesús estaba pasando cerca, entonces decidieron
pedirle a Jesús que los sanara. Y el hecho que Jesús hizo eso, de que sanó a los 10, es como si hoy el Señor Jesucristo llegara a un hospital y sanara a todos los enfermos que estuvieran ahí. Porque Él sanaba a todos. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Y si Él sanaba a todos en ese tiempo, Él quiere sanar a todos hoy. Todo está en que tú le creas y tengas fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Y el Señor Jesucristo, podemos observar aquí varios detalles en el desarrollo de esta historia. Cómo los mismos leprosos se acercaron a Jesús y cómo el mismo Señor Jesucristo reaccionó a esa circunstancia y cómo y cuáles instrucciones les dio a ese grupo que ellos debían de seguir. Para empezar, la Biblia dice que los leprosos estuvieron de lejos. O sea que esos leprosos demostraron un respeto tanto al Señor Jesucristo como a la gente que estaba con el Señor Jesús. Porque esos leprosos sabían de que si ellos se acercaban al Señor Jesús y a ese grupo de personas, esa multitud, iba a causar un gran alboroto. Obviamente su restricción, su limitación, quedándose de lejos, pues también en cierto sentido estaban pensando en su propio bien, porque cuando leprosos salían y empezaban a moverse entre la gente, pues por fuerza y por ley tenían que ir gritando y diciendo inmundo, 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 para dar lugar a que la gente se pudiera apartar y no peligrar ser contagiados con la lepra. Amén. Pero no solamente eso, sino que si alguien algún leproso empezaba a moverse entre la gente, entonces muy frecuentemente les tiraban piedras, o les daban con palos, o les echaban los perros encima, porque pues, sencillamente no querían que estuvieran desplazándose en medio de la población por el peligro que eso representaba. Entonces estos leprosos, si se hubieran acercado hasta donde estaba Jesús, pues quién sabe, tal vez les hubieran llovido piedras o palos, y sabían que hasta era peligroso hacerlo. Por lo tanto, en parte podría ser de una manera respetuosa, o sencillamente estaban pensando en su propio bien. Es más, ellos no sabían si Jesús realmente los iba a sanar, y en vez de recibir sanidad hubieran recibido piedras, hubieran recibido palos. Incluso este incidente ocurrió algo al comienzo del ministerio público de Jesús, y entonces mucha gente no sabía cómo iba a reaccionar el Señor Jesús, si los iba a sanar o si los iba a rechazar. Solo fue después de algún tiempo que empezaron a darse cuenta que Jesús no rechazaba a nadie. Amén. Y gracias a Dios que Él todavía sigue haciendo igual. Es más, Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuánto dan gloria a Dios. Sin embargo, podemos observar que estos 10 leprosos, en forma muy culta y educada, le pidieron a Jesús, manteniendo una distancia. La Biblia no nos dice cuánta distancia fue, si fueron 10 metros, 20 metros, 50 metros, pero ellos desde donde estaban clamaron a Jesús diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. O sea que mostraron respeto hacia Jesús a pesar de su desesperación de ser sanados. Hasta estas alturas pues ya estarían oyendo testimonios, estarían oyendo noticias de otros leprosos que habían sido sanados por Jesús. Y sin duda, cuando les llegó las noticias de que Jesús iba a pasar cerca donde estaban, ellos se alegraron y dijeron: sin duda viene por nosotros.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Sin duda se imaginaron este Jesús sí que es bueno. Porque mire, la noticia es que va a estar llegando, va a estar pasando cerca. Aleluya. Y sí le valió, sí le sirvió, porque Jesús sí los sanó. Incluso podemos observar que aunque al final de la historia, de los 10 sanados, solo uno regresó para expresar su agradecimiento al Señor Jesús. Sin embargo, Jesús sanó a los 10. O sea que aunque él era Dios manifestado en carne, y aunque él sabía que 9 nunca iban a regresarle a darle gracias, pero él de todas maneras los sanó a todos. El agradecimiento depende de cada quien. Y si tú eres agradecido con Dios o no, ese es problema tuyo. Gloria al Señor. Pero Dios sigue siendo bueno. Repito, Dios sigue siendo bueno. Y Él todavía bendice. El factor que lo mueve a Dios es que alguien tenga fe. Es que alguien crea. Y cuando alguien cree, eso desprende el poder de Dios hacia esa vida para que reciba lo que necesita de parte de Él. Ese aplauso más fuerte para el Señor Jesús. Aleluya. O sea que fueron sanados todos, sin ninguna excepción. Aleluya. Ahora no fueron sanados inmediatamente, sino que la Biblia nos dice que aconteció que mientras iban, o sea que si se hubieran quedado ahí parados, pues no hubieran recibido su sanidad. Porque la instrucción de Jesús era: id, mostraos al sacerdote. Gloria al Señor. ¿Y por qué al sacerdote? Bueno, porque los sacerdotes eran los calificados, los señalados para decidir si alguien tenía lepra o no. Según algunos escritos de la época, se dice, y aunque la ley ya contenía el proceso que se debía seguir, primero para establecer si alguien era leproso o no, y también para luego poder declarar a alguien limpio. Y Dios había dado instrucciones detalladas cómo se debía hacer. Pero hasta el tiempo del Señor Jesucristo, según varios escritos del primer y segundo siglo, nunca los sacerdotes habían checado a un leproso para ver si ya no era leproso. Ese proceso nunca lo habían usado, porque nadie se sanaba de la lepra. Sin embargo, cuando empezó su ministerio el Señor Jesús, los mismos sacerdotes quedaron admirados. La cantidad de personas que venían y pedían someterse al proceso de ser declarados limpios. Aleluya. O sea que esos sacerdotes tenían un testimonio tremendo del poder sanador del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Jesús les mandó y les dijo que se fueran a presentar al sacerdote. Pero ellos tenían que movilizarse, tenían que actuar en base a la orden que había dado Jesús. Déjeme decirte en este momento que hay muchas bendiciones de Dios que no van a llegar a tu vida mientras tú te quedes ahí parado. Aleluya. Sino que solo te vendrán cuando tú pones en práctica y obedeces ciertos aspectos de la palabra de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No sabemos qué pasó con esos 9. Solo tenemos un seguimiento de uno de ellos, que fue el que fue agradecido. Incluso ni sabemos si realmente se presentaron al sacerdote, porque probablemente ellos fueron sanados antes de llegar a donde el sacerdote. Y no sabemos si en ese momento fueron a ver al sacerdote, o si de una vez se fueron a sus casas para ver a sus seres queridos. Eso sí, era importante ser declarado limpio.
porque mientras no era declarado limpio por el sacerdote, entonces la gente en general, incluyendo su familia, pues tal vez no le iban a recibir en casa, porque era declarado oficialmente leproso, y hasta que no siguiera el proceso, entonces no le iban a dar trabajo. Nadie iba a querer tener que ver con esa persona hasta que tuviera el visto bueno, el aval, por así decirlo, del sacerdote. Y en el caso de esos 9, y aún del samaritano, no sabemos si él fue al sacerdote o si fue más inteligente que todos, que cuando Jesús dijo, vaya, ve y mostraos al sacerdote, reconoció que su sacerdote era Jesús. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y por eso se presentó ante él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero lo cierto es de que todos se fueron y todos se encaminaron, y en el camino fueron sanados. Gloria a Dios. E inmediatamente cada quien buscó su rumbo, su camino, y pusieron sus sentimientos y deseos personales por encima de expresar su gratitud debidamente a quien les había salvado la vida y que los había sanado. Si después alguno de ellos si lo buscó al Señor Jesús, no tenemos eso registrado en la Biblia. O si después alguno de ellos, ya cuando se empezó a predicar el Evangelio después del día de Pentecostés, puede ser que algunos de ellos fueron algunos de los conversos, algunos de los que terminarían bautizándose y recibiendo el Espíritu Santo. Pero en ese momento ellos pensaron egoísticamente y nada más pensaron en lo suyo primero. Aleluya. Pero samaritano, ahora es bien curioso de que samaritano estaba entre los 10. No sabemos cómo es que este hombre llegó a ser parte de ese grupo de 10. Si es que era un samaritano que estaba viviendo en esa ciudad o en ese lugar, o si era un samaritano que nada más iba visitando o pasando y tal vez terminó con lepra. Y pobrecito, ahí lo metieron. Gloria a Dios. Pero digo esto porque los samaritanos no se llevaban con los judíos. Ahora sabemos que en momentos de desesperación, muchas veces personas que no pueden tratar con ciertos individuos, si se hacen amigos, porque tal vez sienten de que en su necesidad, en su desesperación, pues tal vez nadie más los quiere tratar o ser amigos, pero ya en momentos de necesidad, si se buscan y si están dispuestos a tolerarse el uno al otro. Me imagino incluso siendo leprosos, se ayudarían uno a otro, pero me imagino que más de una vez los 9 tal vez mostraron cierto trato negativo hacia el samaritano. Por otro lado, se me da que tal vez el samaritano tal vez los tenía organizados a todos, y cuando sabían que iba a venir Jesús, tal vez fue el samaritano que les dijo, oye, no debemos salir corriendo, no debemos llegar así nomás y caerle encima a Jesús. Mejor usemos la cabeza, hablemosle de lejos, mostremos respeto. Yo no sé quién organizó eso, pero alguien, y tal vez el samaritano, porque el samaritano demostró mayor capacidad, porque a él se le alumbró más rápido el poquito. Y se dio cuenta que necesitaba regresar y darle gracias al Señor Jesucristo. Repito, no sé si el samaritano ya vivía allí. Puede ser que estaba casado con una judía, o si ya estaba de paso.
Pero para él regresar a su tierra, sí se iba a tardar muchísimo más. Sin embargo, él fue y quiso expresar su agradecimiento a Jesús. Ante todo, estaba agradecido. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús siguió su rumbo. La Biblia no nos dice cuánta distancia recorrió Jesús. Si ya se había desplazado algunos kilómetros, porque él definitivamente no se quedó en el mismo lugar. Y tal vez hasta el samaritano tuvo que empezar a preguntar dónde estaba ahora Jesús, cuando ya descubrió que había sido sanado y que él quería regresar y darle el agradecimiento. Aleluya. Pero lo cierto es de que este samaritano, dice la Biblia que cuando él se venía acercando a Jesús, y ahí lo leímos al principio en el pasaje, gloria al Señor, dice entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Este hombre, podemos observar que él descubrió algo acerca de Jesús que los demás no entendieron. Y era que cuando él fue sanado de la lepra, este hombre llegó a la conclusión que Jesús era Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque la Biblia dice que venían glorificando a Dios a gran voz y se postró a sus pies. O sea, en la mente de Dios de él estaba postrándose a los pies de Dios. Sin embargo, se postró a los pies de ¿quién? De Jesús, porque Jesús era y sigue siendo Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando una persona es agradecida, descubre más cosas de Dios que otras personas. Incluso Dios se revela a esa persona, se manifiesta. Ellos descubren y se dan cuenta de más cosas que no ser agradecido le va a ayudar a darse cuenta. ¿Sí me estoy explicando? O sea que este hombre llegó a la conclusión: el que me sanó es Dios. No podía ser un hombre cualquiera. No podía ser nada más uno más. Tal vez él, al oír la voz de Jesús, tal vez cuando él se dio cuenta la manera en que Jesús los sanó, que nada más fue con la palabra. Oh, cuánto dan gloria a Dios. Porque Jesús no los invitó a que se acercaran y de que mire, mejor allá de lejos no, aquí tiene que estar cerquita. Él no le puso las manos encima. Él no hizo nada más que dar la palabra. Mire, hermano, hermana, todavía hoy los milagros están en creer la palabra. Porque la palabra ya ha sido dada. La palabra ya ha sido puesta en acción, en movimiento. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Y puede ser que cuando este hombre se dio cuenta que al ser sanado, él empezó a pensar: Jesús no me tocó, Jesús no vino y no hizo nada, nada más dijo. Y el único que tiene esa clase de poder es aquel que dijo en el principio: sea la luz, y fue la luz. O sea, el Dios de la gloria, y llegó a la conclusión que Él era Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero una revelación así solo viene cuando uno está agradecido. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando este hombre llegó hasta donde estaba Jesús, él estaba súper agradecido. Y viene y se postra a sus pies.
dándole gracias. Gloria a Dios. La Biblia no nos dice qué palabras usó, qué cosas dijo. Imagino que él estaría agotando todo el vocabulario que tiene que ver con la expresión de agradecimiento. Amén. Pero estaba postrado. Amén. O sea, estaba adorando. Amén. No vino y solo se cayó allí. No. Él se postró. Él estaba reconociendo que Jesús merecía ser tratado con agradecimiento. Amén. Y por algo está en la Biblia la reacción del Señor Jesús. Y es de que Él se enojó. Él se enojó, no con este. Se enojó con los 9. Se enojó con los 9. ¿Y cuál era la falta de los 9? Desagradecidos. Ingratos. Así es. A Dios no le caen bien los ingratos. Así es. A Dios no le caen bien los desagradecidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y si está en la Biblia es para que nosotros notemos que a Dios no le agrada cuando alguien recibe una bendición de Él y realmente todos lo debemos todo a Dios. Así es. Porque a Dios no le debemos mucho, a Dios le debemos todo. Repito, a Dios le debemos todo. La vida, la existencia. Gloria al Señor, todo lo que tenemos. Y Jesús no tuvo pena en dar a conocer que no estaba muy contento. Y los 9 eran judíos. El que había sido sanado y había regresado para dar gracias era samaritano. Y Jesús podría haber pasado por alto esa circunstancia y haber esperado a que el agradecido no fuera un extranjero. Pero Él también quiso enfatizar algo allí, de que a veces aquellos que menos oportunidades han tenido en la vida son los que más agradecidos están. Voy a repetir porque parecen como que no lo captaron. Aquellos que menos oportunidades han tenido en la vida, muy a menudo son los que más agradecidos están cuando reciben una bendición. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Ahora Él sabía que nadie le iba a responder a esa pregunta. Muchos de los que estaban ahí también estuvieron cuando los 10 leprosos se acercaron. Y Él no estaba esperando que alguien le dijera, sí, Señor, buenos días, y solo regresó uno. Quedó bien establecido. Todo el mundo sabía a qué se refería el Señor Jesús. Y Él dijo, ¿y los 9? ¿Dónde están? Gloria a Dios. ¿Cuánta gente ha venido a esta iglesia? Y Dios los ha bendecido. Y yo pregunto, ¿y los 9 dónde están? ¿Los 9 dónde están? Incluso probablemente no serían 9. Tal vez en vez de 9 en relación a 1, tal vez sean 90. Porque mucha gente, sí, en desesperación, ahí vienen buscando a Dios. Y hermano pastor, y vienen hasta traen ofrendas, y buenas ofrendas. Ponen ahí. Dios no es menso. Así es, amén, Él no amén. está pintado. Y mire, Él sana, Él todavía bendice, Él todavía hace milagros. Pero hasta ahí llega la bendición de Dios para el que no es agradecido. Este hombre vino y se postró a los pies de Jesús. Y ya cuando Jesús aprovechó la circunstancia para dar a conocer que a Dios no le gusta gente ingrata. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y me imagino que nadie se debe ofender aquí, porque aquí están ustedes. ¿Cierto? Nadie va a salir de aquí diciendo, mire el pastor, qué ofensivo. No, a no ser que eres ingrato. Si eres ingrato, ponte el zapato. Mejor lo repito, ponte el zapato. Si es para ti. Y si es para ti, es mejor no te pongas el zapato. Cambia, arrepiéntate y di, Señor, yo quiero ser agradecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando este hombre llegó, se postró a los pies, él tuvo que aguantar lo que dijo Jesús.
Él bien podría haber levantado la mano ahí a apostar y decir: Jesús, yo no soy uno de esos 9. Esos tales por cuales allá se fueron. Pero Jesús lo miró a él. Aleluya. Y tuvo todavía un milagro para el agradecido hay más milagros. Para el agradecido hay más bendición. Incluso el agradecido va descubriendo muchas más bendiciones que vienen de parte de Dios. Porque Jesús lo miró y le dijo: tu fe te ha salvado. O sea que Jesús le está diciendo, y hay dos posibilidades aquí en lo que Jesús dijo. Primeramente, este hombre no solo estaba recibiendo la sanidad, sino que Jesús le estaba diciendo: también vas a ser salvo. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora déjeme decirle de que hay veces que gente cree que porque ha sido sanada por Dios, que esa es prueba, demostración que también son salvos. No, lo único que recibieron fue sanidad. La salvación son peras y manzanas, es punto y aparte. La salvación no viene solo porque fue sanado. Gracias a Dios demostró fe para ser sanado, pero otra cosa es ser salvado. Amén. Y la verdad es que la salvación es más importante que la sanidad. Amén. Porque de qué vale tener un cuerpo sano y terminar en el infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo más importante es ser salvo. Y cuando uno logra la salvación, por eso vienen todas las bendiciones de Dios. Aunque este fue sanado primero, pero fue agradecido. Y entonces Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. O sea, Jesús le está diciendo: no eres ni judío, pero te estoy declarando en este momento que también vas a ser salvo. Y eso no se lo estaba diciendo cualquier evangelista, eso no se lo estaba diciendo cualquier individuo. Era el Dios de la gloria manifestado en carne, que le estaba diciendo que también iba a ser salvo. Oh, un aplauso fuerte para el Señor. O sea que ese es el milagro de ser agradecido. Cuando adoptamos una actitud de agradecimiento, hay más bendiciones, hay más cosas que Dios va a hacer por nosotros. Pero también cuando Jesús le dio: tu fe te ha salvado. Hay algunas traducciones que en vez de decirlo así, dice: tu fe te ha hecho completo. Gloria a Dios. Una cosa era ser sanado de la lepra, otra cosa era ser restaurado de la lepra. La lepra era una enfermedad que frecuentemente empezaba en las manos o los pies, por ser las extremidades que más contacto tienen con el mundo físico a nuestro alrededor. Y al ir avanzando esa enfermedad, pues se le iban, la lepra afecta a los nervios, y sobre todo lo que ocurre es que la persona pierde insensibilidad o sensibilidad en el área afectada. Hasta le pueden dar un martillazo en el dedo y si tiene lepra ni lo va a sentir. Incluso muchas veces un leproso se moría no de la enfermedad, sino consecuencias de no sentir. Dice que muchas veces se quemaban en el fuego y ni se daban cuenta que estaban quemándose, porque no sentían dolor. El dolor es una bendición. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya los amenes fueron escasitos y hasta nerviosos. Aleluya. El dolor es una bendición, porque el dolor te avisa que quites la mano, o si no te la vas a quemar toda o se te va a cortar toda. Me estoy explicando aquí. El dolor hace que tú vayas a buscar un doctor y le digas: oye doctor, tengo un dolor por aquí. Ah, sí, pues vamos a checar. Y resulta que era algo feo, y que si no hubiera sido al doctor y no hubiera sido capturado a tiempo esa situación,
entonces tal vez te hubieras muerto. El dolor es una bendición. Y también el dolor en cuestiones de angustia también son una bendición. Amén. Porque nos obligan a reconocer que Dios es bueno con nosotros y Él quita el dolor. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Él quita el dolor. Entonces la lepra al ir avanzando, a veces se le iban cayendo los dedos de la mano. Eventualmente se le podía caer toda la mano. Se le caían los dedos del pie, se le caía el pie. A veces hasta tal vez ya empezaba a caerse de las rodillas para abajo la pierna. No sabemos en la lepra qué estragos ya había producido en el cuerpo de este hombre. Si la lepra había sido detenida y si le faltaba un dedo, pues ya quedaba sano, pero sin el dedo. ¿Estoy explicando? O sea, fueron sanados de la lepra, pero esos 9 se quedarían toda la vida sin dedos, sin tal vez la nariz, sin tal vez la oreja. ¿Me estoy explicando aquí? Pero por ser agradecido, oh, cuánto dan gloria a Dios. ¿Por ser qué? Agradecido. Jesús le dice, tu fe te ha hecho completo. ¿Quién sabe si le faltaban dedos? Aleluya. En las manos, en los pies. O tal vez ya su rostro estaba desfigurado. Pero por ser agradecido y regresar a darle gracias a Jesús, esos dedos que no tenía ahora aparecieron. Oh, cuánto da. Esa cara, ese rostro desfigurado, ahora quedó completamente restaurado. Vale la pena ser agradecido. Vale la pena regresar y ponerse a los pies del Señor y decirle gracias, gracias, gracias. Y no por 5 minutos, sino ser agradecido por el resto de la vida. Porque déjeme decirte, tú y yo vamos a necesitar más milagros. Vuelvo a repetir, todos vamos a necesitar milagros. No solo el que Dios ya tal vez hizo en tu vida. No. La vida es demasiado frágil. Hay demasiados giros, hay demasiadas cosas que pueden ocurrir. Y tarde o temprano, otra vez vamos a tener que decirle, Dios, necesito de tu poder sobre mí. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es muy importante, hermano, hermana, amigo, amiga, asegurarnos que nuestras actitudes estén en orden. Y sobre todo debe haber agradecimiento en nuestro corazón. Y claro, no solo a Dios, a toda persona. Aleluya. Hay quienes quieren ser agradecidos con Dios, pero ya son tan malos con todos los demás. Ingratitud atrae muchos problemas y muchas cosas negativas a nuestra vida. Eso no debe estar en el corazón de un hijo de Dios. No debe haber una actitud de que yo no le debo nada a nadie, porque eso es de lo que se trata la ingratitud. La ingratitud dice, en efecto, está diciendo, no le debo a nadie y yo no te debo nada a ti. Pero la verdad es esta, que siempre le debemos todo a Dios. Pero no solamente eso. ¿Cuánta gente, no solo Dios, sino otros nos han ayudado? Han sido de bendición en nuestra vida. Gloria a Dios. Hijos deben ser agradecidos con sus padres. Repito, los hijos deben siempre ser agradecidos con sus padres. No es que yo no pedí nacer. Dale gracias a Dios que está vivo o viva. Ya en un momento de enojo y de desafío, yo no pedí nacer. Por favor, cuidadito, tal vez Dios le manda un rayo y lo parte en dos ahí mismo. O sencillamente acorta la vida, porque eso es ser desagradecido. Aleluya. Padres y madres han luchado para que un hijo o una hija llegue hasta donde está. Gloria al Señor. Pocos amenes, pero es la verdad. Hay que siempre estar agradecidos. Debemos vivir agradecidos.
Aleluya. Te dice gloria a Dios. No tener una actitud de cínico, de amargado. Como que a mí no me van a enseñar nada y yo no le debo nada a nadie. Va a llegar el momento en que vas a estar de rodillas pidiendo perdón o clamándole a Dios o algo, porque debemos estar agradecidos. Incluso en 1 de Samuel, el capítulo 25, tenemos una historia que no voy a leer ninguna porción del capítulo, nada más como referencia, de un hombre llamado Nabal. Y este hombre Dios lo mató por ser desagradecido. La Biblia relata de que Nabal tenía ovejas y tenía mucho territorio, era dueño de grandes propiedades. Y cuando David estaba huyendo del rey Saúl, él se fue a esconder y quedarse en un lugar cerca donde estaba Nabal. Y David tenía muchos hombres, incluso llegó a tener más de 600 hombres de guerra, hombres que portaban espada y que eran guerreros. Y junto con ellos pues venían su esposa, sus hijos. O sea que era mucha gente la que lo seguía a David cuando él andaba huyendo. Y entonces él vino y le tocó y estuvo cerca de donde tenía Nabal sus propiedades y sus ganados y sus rebaños de ovejas. Amén. Y David era un hombre muy considerado. Él no solamente pensaba en el bien de él, sino donde quiera que iba era una bendición que David estuviera. Y hasta los hombres de David recibieron instrucciones de David, que debían ayudar a cuidar los terrenos de Nabal y también su ganado y sus rebaños. ¿Quién sabe? Solo Dios sabría, me imagino, cuántas ovejas y cuánto ganado salvaron David y sus hombres de que alguien les robara a Nabal, o sencillamente proteger de animales, de bestias, que nada más la presencia de estos hombres armados. Amén. Gloria a Dios, podían detener un león, podían parar un oso, me estoy explicando aquí. Amén. Pero a Nabal no le importó. Yo me imagino que algunos de sus hombres le habrían reportado y le habrían dicho: Nabal, si sabes que David anda por ahí, ese es cualquier hijo de vecino que anda huyendo de su amo. Y así fue lo que dijo, y ahí está en la Biblia. Pero sin duda le reportaron. Pero cuando llegó el tiempo de cosecha y también de quitarle la lana a las ovejas, David dijo: a ver si este hombre va a ser agradecido. Y le envió 2 de sus hombres y fueron donde Nabal. Y vinieron de parte de David y le dijeron a Nabal: venimos de parte de David. Muy corteses, muy acometidos cuando le hablaron a Nabal. Y dijeron: a ver si se acuerda ahorita cuando están festejando, están matando vacas y ovejas, a ver si no le pasan pues alguito a David. Claro, él sabía que eran varios, no era solo David y 10 hombres, no era mucha gente. Y Nabal fue desagradecido. Y él dijo: ¿quién es David? Él sabía perfectamente bien quién era David. Porque él también habría oído la historia de David matando a Goliat. Hasta tal vez la había contado también él. Pero ahora no le convenía, porque él era desagradecido, era un ingrato. ¿Quién es David? Ay, andan huyendo de sus amos, cualquier hijo de vecino por ahí. Gloria a Dios. Y cuando regresaron donde David se enojó. Y él le dijo a todos sus hombres: a ver, pónganse la espada, que hay un ingrato aquí que necesita una buena lección. Gloria a Dios. Y Dios detuvo a David de cometer algo que tal vez se hubiera arrepentido después. Porque cabe decir, los ajustes en la vida no los debes hacer tú. Repito, los ajustes en la vida no los debes hacer tú.
Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es mejor que perdones y dejes en la mano de Dios cualquier circunstancia negativa que te ha tocado a ti. Y David se puso la espada y ya iba con todos sus hombres. Y antes que terminara ese día, Nabal iba a terminar hecho pedacitos. Pero Abigail, la mujer de Nabal, uno de los siervos fue corriendo y le dijo a Abigail, mire, esto y esto y esto está pasando. Y Nabal acaba de ofender a David. Y esta mujer era inteligente, y gracias a Dios por esas mujeres inteligentes. Y esta Abigail inmediatamente dio órdenes. Mire, por favor, tráigame tanto pan, tanta leche, tanto queso. Y ella conocía un camino con su siervo más rápido y logró llegar antes que David llegara a la hacienda de Nabal. Y cuando David vio todo eso, le dijo, ¿y esto para qué es? Ella se postró ante. Ella sabía que no solo su esposo iba a morir, iba a morir toda esa gente, incluyendo tal vez ella. Y ella dijo, esto es para mi señor David. Ah, ya se sintió mejor David. Sí me gusta. ¿Qué es ese trato de que quién es David? No, así sí. Y mire, Dios tocó el corazón de David. Y él ya no fue a hacerle daño a Nabal, pero el día siguiente, óigame bien, Dios mató a Nabal. Él estaba comiendo, riéndose, en lo mejor de la pachanga, y se cayó de espaldas, se desnucó, y hasta ahí quedó el ingrato. Y Dios dejó esa historia en la Biblia para que quedara claro que a Dios no le caen bien los ingratos. Ahora, de nuevo, por favor, no se ofenda, a no ser que se es ingrato. Y si lo es, oféndase bien, para que cambie, para que se arrepienta y diga, Señor, yo quiero ser agradecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios bendijo a David, porque David siempre era un hombre agradecido. Siempre era un hombre agradecido. Incluso a tal grado que cuando él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. 2 veces Dios lo puso ahí a la mano. Lo único que tenía que hacer era clavarlo con la espada, con la lanza o un puñal. Y ahí lo hubiera quedado para siempre tendido Saúl. Pero David dijo, no, yo soy un hombre agradecido. Si Dios lo va a matar, que sea él, yo no. Porque yo no quiero tomar en mis manos la responsabilidad. Mire, lo estaba persiguiendo Saúl y lo quería matar. Y David todavía dijo, es el ungido de Dios. Él dijo, yo no me atrevo a hacerle nada porque sigue siendo el rey. Sigue siendo el rey. Y hasta le cortó un pedacito de la tela de su vestimenta y digo, wow, no, hasta eso cometí un grave error y pidiéndole perdón a Saúl y Saúl queriéndolo matar. ¿Estoy explicando aquí? ¿Por qué? Porque David era agradecido. Hoy yo te diré en este momento, hermano, hermana, amigo, amiga, hay bendiciones de Dios para los que están agradecidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, dice así en Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice, dad gracias en todo. Ahora, no dice dar gracias por todo. No, si alguien te dio un garrotazo en la cabeza, no le des gracias a Dios por eso. No, pero sí puedes decir gracias que sigo vivo, Señor. Y aunque un poco tunturuntur aquí con el golpe, pero sigo vivo. Mire, siempre hay algo en que podemos darle gracias a Dios.
No, yo no digo que te dé gracias a Dios porque te asaltaron, no. Pero sí puedes darle gracias a Dios que estás vivo. Puedes darle gracias a Dios que puedes saber que Dios te va a bendecir de todas maneras. Y que lo que perdiste es que Él te lo va a ayudar a recuperar. Si me estoy aplicando en este momento, o tal vez no puedas darle gracias a Dios por todo, pero sí en todo. Siempre habrá algo. Cuando alguno está enfermo puede decir, pues gracias a Dios que no tengo la enfermedad de aquel que se murió. Yo la mía pues la voy a curar y Dios me ha sanado, bendito sea el nombre de Jesús. Pero siempre debe haber una actitud de agradecimiento. Y cuando Dios ve eso, Él dice, a este lo voy a bendecir más. Me encanta el que es agradecido. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, en este momento te damos gracias porque tú estás aquí y tú estás hablando al corazón de cada uno. Y hay diferentes circunstancias que cada quien enfrenta en este momento. Y a veces se quiere apoderar de nosotros una actitud donde sentimos sencillamente podemos hacer lo que queremos y que no tiene que haber agradecimiento. Como que si tú nos debes todo a nosotros, cuando más bien somos nosotros que te debemos todo a ti. Y en este momento, Señor, toca el corazón de cada uno, que en alguna área de su vida, en alguna situación, tal vez no ha habido el agradecimiento adecuado. Tal vez hemos pasado por alto, tal vez hemos tomado por hecho que ciertas cosas tenían que ser, cuando realmente debe haber agradecimiento en nuestro corazón. Y en este momento te pedimos, oh Dios, que aquel que todavía no ha tomado sus primeros pasos hacia ti lo haga. Y todo aquel que ya, Señor, ha iniciado ese acercamiento a ti, que podamos, Señor, beneficiarnos de muchas más bendiciones, porque adoptamos una actitud de agradecimiento en el nombre precioso del Señor Jesús.